Hola. Vamos sentándose así. Buenas, a ver si empezamos. Bueno, buenos días. Sí, casi buenas tardes. Mi nombre es Harry Hernández, yo soy consultor de UNICEF para procesamiento de datos y es el que he estado trabajando con esta aplicación junto con el equipo local para adaptarla a los países, que es lo que hacemos. Nosotros tenemos una aplicación estándar que le entregamos a los países y cada país la ajusta a su cuestionario. Yo sé que todos quieren meter la mano en la tableta ya. Han estado muchos días hablando de papel y cosas y ya todo el mundo quiere atravesar la tableta. Pero yo les voy a quitar 5 minutos antes de que empecemos a trabajar con la tableta con un tema más global. O sea, la idea de un CAPI es eliminar el proceso que teníamos antes de recolección de papel, de codificación, de digitación, de verificación, una serie de pasos que teníamos antes en las encuestas, y aprovechar que ahora tenemos computadoras de un tamaño manejable que podemos llevar al campo y brincarnos todas esas etapas. Y se ha logrado, bueno, al menos en una buena parte se ha logrado hacer. Pero lo que quiero en estos minutos hablar es que conceptualmente lo que teníamos antes sigue manteniéndose exactamente de la misma manera. De aquí, solo para tener una idea, ¿quiénes son supervisores? Ajá, ok. El resto, imagino, son entrevistadores. Y coordinadores, sí. Bueno, repasemos cómo... otra pregunta. ¿Quiénes han trabajado en encuestas? Excelente. Okay. Vamos a repasar qué hacíamos de la manera clásica cuando íbamos con papel. Entonces, íbamos a un punto muestral, que aquí se llama, creo que radio, le dicen. Lleva el supervisor con sus entrevistadores, se ubican en la zona. Bueno, este es el radio. Usualmente van apoyados por un mapa, no sé si acá también van a ir apoyados por un mapa, y tenemos claros cuáles son las viviendas específicas que vamos a ir a entrevistar. Entonces, ¿quién llevaba la batuta? ¿Quién llevaba todo el control de lo que se hacía en el radio? El supervisor, ¿no? Ahora es la misma cosa. O sea, el supervisor va a ir con su equipo, va con sus entrevistadores, se ubica en el radio, ubica las viviendas que hay que entrevistar. Y que en papel, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía el supervisor cuando estábamos haciendo la entrevista en papel? Estaba en presencia del encuestador, con el encuestador al entrevistado. Ajá, entonces hacía el contacto entre el entrevistador y el entrevistador. ¿Y cómo escogía de su equipo hogar a este entrevistador? Bueno, tenía alguna metodología, tomaba el primero, como sea, pero entonces le asociaba este hogar que tengo que entrevistar con este entrevistador, y luego se movía a otro hogar y también asociaba este hogar con este entrevistador. Esta asociación, ¿cómo la hacía? Bueno, si él manejaba los cuestionarios en papel, le decía, tome, le entregaba la entrevista en papel, le decía, ahora usted va a hacer este hogar, y se movía a la siguiente y le daba los cuestionarios del supervisor al siguiente entrevistador, y así hasta ir cubriendo cada uno de los hogares dentro del radio. Ese proceso de entrega física de los cuestionarios en papel del supervisor al entrevistador en el CAPI lo tenemos de igual manera, lo único que no hay papel. Eso
para que vayamos hablando en el mismo idioma, se llama asignación. Entonces, el supervisor asigna hogares al entrevistador. Y ese proceso físico de entregarle el papel del supervisor al entrevistador, lo hacemos a través de una sincronización Bluetooth entre la tableta del supervisor y la tableta del entrevistador. Pero básicamente, conceptualmente, es la misma cosa, es entregarle ese papel de la entrevista en blanco que le da el supervisor al entrevistador para que haga este hogar. Eso es una sincronización Bluetooth que hace. ¿Cómo un radio tiene 20 hogares? Ustedes tienen 3 entrevistadores por hogar, por radio, significa que son más o menos 7 hogares por entrevistador, digámosle de alguna manera. ¿Cómo lo hacían en papel? ¿Le asignaban al principio los 7 hogares o iban uno asignando? No, iba uno a uno. Bueno, en la tablet tenemos la misma opción. Yo puedo asignar los 7 de entrada o puedo ir asignando uno a uno. La única diferencia es que si yo asigno los 7 de entrada, pues sincronizo una sola vez. Porque ese sincronizar es como entregarle las 7 entrevistas en papel en blanco para que las haga el entrevistador. Y si voy asignando una a una, entonces sincronizo cada vez que asigno. Ahora, esa sincronización no toma un minuto. No es que tenemos que hacer muchas cosas para sincronizar. Nada más el supervisor le dice sincronizo con fulano y fulano dice sincronizo con el supervisor y en menos de un minuto está hecha la transferencia. ¿Y se puede devolver al supervisor y que asigne a otro? O sea, yo se lo asigno a la persona A y por algún motivo me arrepiento y ahora se lo asigno a la persona B. No, la persona A dice, no sé, No puede. le dicen que van a estar fuera del horario y la otra, y el encuestador C sí puede, se puede devolver y... Eso se puede hacer, claro. Ya vamos a ver todo eso ya en detalle. Ahí hay un asuntito. Yo como supervisor lo puedo desasignar, o sea, así como asigno, puedo desasignar y asignarlo a otro, pero tengo que tener cierto cuidado, porque si ya se lo asigné a la A, se lo desasigno y luego se lo asigno al B y ya había sincronizado con el A, entonces ese hogar me queda en el A y me queda en el C. Es el equivalente que yo le hubiera dado el papel, hágame la A y después se lo voy a dar a otro, a usted hágamelo también, entonces lo tengo duplicado, ¿no? Sí, no, entonces el A tiene que borrarlo. Ya lo vamos a ver en detalle, pero sí, o sea, es el único cuidado que tenemos que tener. Exactamente igual que en papel, que yo le hubiera dado los documentos para que hiciera este hogar a un entrevistador y le doy los mismos documentos para que haga el mismo hogar a otro entrevistador, pues lo voy a tener doble. Aunque uno me va a quedar en blanco, claro, pero a nivel del sistema, ese hogar aparece como doble, entonces de alguno de los dos tengo que eliminarlo. Sí. Entonces, todo esto que estoy diciendo es que para que veamos que las mismas actividades que hacíamos antes son exactamente las que vamos a hacer ahora. El mecanismo cambia un poquito, pero conceptualmente es lo mismo. Igual que pasaba cuando un entrevistador terminaba una entrevista. ¿Qué hacía con su legajo de entrevistas? Se lo devuelve al supervisor. Acá, ¿cómo lo hacemos? También el entrevistador tiene que devolvérselo al supervisor, porque el supervisor no tiene esa información, la tiene el entrevistador. Esa devuelta de información es otra vez sincronizar. Bajo el mismo mecanismo de sincronización que se entrega, es el mismo mecanismo que tenemos para recibir la información. Igualmente, cuando al final del día o cuando se llevaba un radio, ¿qué hacía el supervisor? Él no iba manteniendo todos esos su legajo de cuestionarios durante semanas, ¿no? Él de alguna manera se lo mandaba a la oficina central. Entonces aquí tenemos también una sincronización, pero eso es a nivel de supervisores nada más, con oficina central, que sería el equivalente a tomar las boletas y mandarlas a la oficina central. Entonces, conceptualmente, repito, es la misma idea. Todo lo que vamos a ver aquí es lo mismo que hacíamos en papel, pero con otro mecanismo. ¿Qué pasa si un entrevistador llega a un hogar y
y resulta que se encuentra que hay 5 mujeres en edad reproductiva y cada una de ellas tiene 2 hijos, entonces tiene que hacer 5 entrevistas de mujeres más 2, o sea, va a terminar haciendo 15 entrevistas. ¿Qué hacían en papel en ese caso? Sacabas otro. ¿Otro qué? Otro cuestionario. Sí, no, obviamente saca otro cuestionario, pero... otro día también, Sí. se hace muy largo. Sí. O le pedían a un entrevistador que estuviera, un compañero, decir, mire, venga, ayúdele a este compañero para que entonces, mientras él entrevista a la mujer A, usted siga con la mujer B, etc. Entonces acá tenemos exactamente el mismo mecanismo. Si el entrevistador le dice al supervisor, mira, tengo esta cantidad de entrevistas que hacer, el supervisor encuentra a un entrevistador que esté más o menos libre y le diga, vaya a ayudarle. Entonces, ahí ya no es el supervisor el que le va a dar las entrevistas al entrevistador, sino que es el entrevistador que tenía toda esta carga de trabajo, el que puede pasarle esa parte de esa carga de trabajo al otro entrevistador. Acá es una entrega, es similar a lo que les decía antes, es como coger las entrevistas en papel en blanco que le tenía que hacer a esta mujer, pasárselas a su compañero para que él las haga. Esto ya no le llamamos asignar, le llamamos delegar. Entonces es el otro término que tenemos que manejar acá, delegar. Asignar es cuando el supervisor asigna hogares y delegar es cuando un entrevistador le delega alguna entrevista a un compañero, a otro entrevistador. Entonces esa ahora es una sincronización entre entrevistadores. Ya no es supervisor-entrevistador, sino que ahí es entrevistador-entrevistador. Y lo que me preguntan siempre, ¿y él se la tiene que devolver al entrevistador original una vez que el compañero hizo la entrevista? No, él se la devuelve al supervisor. En la máquina del supervisor luego se integra toda la información. ¿Alguien tiene una consulta por allá? Sí. En caso de que estén todos los encuestadores ocupados, ¿el supervisor puede ayudarle al encuestador para completar? Sí y no. Técnicamente sí se puede, pero metodológicamente en Mix no queremos que los supervisores se pongan a hacer trabajo porque el supervisor tiene mucha responsabilidad, tiene mucho que hacer y si se pone a hacer entrevistas va a desconcentrarse de su trabajo, va a perder el objetivo de lo que él está haciendo por hacer entrevistas. Yo sé que les va a dar mucha tentación porque necesitamos terminar temprano, porque tenemos que irnos, queremos salir de esta zona y entonces el supervisor va a querer hacer entrevistas, pero entonces estaríamos desvirtuando la labor que tiene que hacer el supervisor. Javi, una pregunta. Sí. Sí, o sea que vamos a estar pudiendo trabajar simultáneamente de las tablet y haciendo muy simple a una familia. Por ejemplo, yo tengo una hora, una compañera, porque tenemos 5 mujeres, puedo empezar a hacer. No. La de hogar tiene que hacerse, es la primera que tiene que hacerse. Y una vez que se termina hogar, ya entonces el sistema le dice, miren, este hogar tiene que ser esta mujer, tiene que hacer todo esto que hacer. Entonces, Suponer que tenemos que hacer 5 mujeres, ahí el supervisor puede asignar a un compañero, una compañera que puede darle la tablet y después eso significa. exactamente. Y usted lo dijo bien, yo digo que todo tiene que ser a través de la autorización del supervisor. Si bien para esa acción no se ocupa el supervisor porque es una interacción entre 2 entrevistadores, pero el supervisor tiene que ser el que está en control de todo lo que está pasando y él es el que tiene que decirle, mire, fulano le puede ayudar a sutano. Entonces el supervisor siempre tiene que estar enterado de todo lo que está pasando y él es el que puede autorizar que esos 2 entrevistadores se ayuden. Pero con la misma tablet. No. Bueno, yo sé que estamos hablando en teoría. Eso va a quedar mucho más claro cuando veamos el trabajo en la tablet. Pero no ganaríamos nada que fuera con la misma tablet porque no estamos ahorrando tiempo. O sea, cada uno con su tableta
va a hacer las entrevistas independientes. Estamos claros hasta ahora, o sea, que lo que hacemos normalmente en papel es lo mismo que vamos a hacer acá. ¿Que traslada lo del papel? Lo único que en lugar de escribir en una hojita, vamos a escribir en la tablet. Básicamente es eso. Entonces, conceptualmente es lo mismo que hacían antes. Con los cuidados que ya se les explicó aquí, de asegurarse que todas las noches pongan a cargar las tablets, porque no es nada peor que a mitad de camino quedarnos con una tableta que se quedó sin carga. A los supervisores también les vamos a pedir que sincronicen con Oficina Central mínimo una vez al día. ¿Por qué? Porque ya sería un respaldo que tenemos de la información en la Oficina Central. Si le pasa algo a esa tableta, si se rompe, si se la roban, si le pasa algo, por lo menos no vamos a perder un montón de trabajo, sino que ya tenemos un respaldo en la Oficina Central. Igualmente, la sincronización del entrevistador al supervisor para devolverle la información, la podrían hacer una vez al día, pero pueden hacerla cuantas veces quieran. Digamos, cada vez que termino un hogar o que termino una mujer, si veo a mi supervisor por ahí, sincronizo para pasarle la información, porque eso me garantiza un respaldo de la información que tenía el entrevistador en la máquina del supervisor. Entonces van a ver que la sincronización es muy rápida, entonces podemos estarla haciendo constantemente, lo que nos da un poquito de tranquilidad de saber que tengo un respaldo. ¿Cuál es uno de los peligros de la tablet? Que yo tengo una serie de información ahí que se puede perder mucho más fácil que en papel. En papel era muy difícil, nadie me va a robar un poco de papel, o si se me cae, se me ensucia, bueno, no le pasa nada, yo puedo reconstruirlo. Con la tableta es más riesgoso, ¿no? Que me la roban, que se me cae, que se me quiebra, cualquier cosa. Entonces, por eso, entre más sincronice con el supervisor, me da un poquito más de garantía de que tengo una copia. Entonces, ya dicho esto, así en términos generales de cómo funciona el sistema, vamos a entrar al detalle a verlo funcionando. Si yo, como entrevistador, llego a un radio y quiero empezar a trabajar, no puedo hacer nada, porque todo arranca con el supervisor es el que tiene que asignarme el lugar. Entonces, cuando lleguemos a un radio nuevo, vamos a empezar un radio, si yo como entrevistador entro a la tableta y voy a la parte de tareas, no voy a tener nada. Es como que lleguemos en papel y le diga al entrevistador, el entrevistador quiere empezar una entrevista, pero el supervisor es el que tiene los papeles en blanco. O sea, yo no puedo empezar la entrevista sin el papel. Es lo mismo acá, cuando llegamos a un radio, si el supervisor no me ha asignado ninguna vivienda, yo como entrevistador no puedo hacer nada. Con respecto a eso que tenía el papel, ¿cómo hago en campo para resguardar la encuesta? Tengo una tarjeta de memoria que supongo que en algún momento irá a parar ahí también todas las encuestas, pero ¿cómo puedo hacer yo, encuestador, que voy por la calle con una tablet y que no sé lo que me puede pasar? Sincronizando con el supervisor. Y a su vez el supervisor sincronizando con Oficina Central. Sí. En el momento en que el supervisor sincroniza con Oficina Central, sí queda en una nube. De encuestador a supervisor solo está en las máquinas físicas. Por eso es que no ocupamos internet. En el campo, entre entrevistadores y supervisores, entre ellos no ocupan internet, porque todo está a través de Bluetooth. Nada más como supervisor, cuando sincronice con Oficina Central, ahí sí ocupamos internet y ahí sí va a dar una nube. Claro, pero si estamos, bueno, ya sé que no, pero no hubiera estado bueno que estamos en la calle y a lo mejor el supervisor está lejos, no sé qué alcance tiene el Bluetooth. No, es de 10 metros, porque se tienen que poner de acuerdo, tienen que ser así. Por Sí. eso, suponete que lo tengo, no sé, a 80 metros. No, porque... tengo un dedo. No, es igual que un teléfono. ¿Cómo haces eso con un teléfono, con un celular? Sí. Es igual cuando se sincroniza un teléfono para mandarse una foto o un contacto.
se tienen que poner de acuerdo entre los dos y decir, yo te voy a mandar, y el otro le dice, yo te voy a recibir, y en ese momento se hace la transferencia. Entonces, vamos a empezar a ver el sistema del entrevistador. Bueno, hay dos menús, un menú para el supervisor y un menú para el entrevistador. Yo quisiera que empezáramos a ver el menú del entrevistador. La mayor parte de este trabajo que vamos a trabajar, que vamos a estar haciendo estos días, es trabajo de ustedes, no es el trabajo mío. Porque lo que queremos es que ustedes se familiaricen con la herramienta. Al final, como ustedes ya conocen los cuestionarios, van a ver que es muy simple, porque es todo el concepto que han estado trabajando estos días, pues simplemente en lugar de escribirlo en papel, escribirlo en la tableta. Pero es básicamente lo mismo. El sistema en sí es muy fácil de utilizar, pero lo que les iba a decir es que antes de que podamos empezar a meter la mano en la tableta como entrevistador, no pueden hacer nada, porque necesitamos que el supervisor les asigne algún lugar. Me explico, que aunque entremos ahí en su tableta como entrevistador y va a ir a tareas, no hay nada porque el supervisor no les ha hecho nada. Entonces la primera acción que vamos a hacer es de supervisor. Quienes estén acá ya se armaron los grupos de trabajo, ¿no? El supervisor sabe quiénes son sus entrevistadores. Lo primero que vamos a hacer entonces, solo los supervisores les vamos a asignar un hogar a cada uno de sus entrevistadores. En la tableta ustedes tienen que tener básicamente un icono importante en el escritorio que tiene un semáforo, y que ahí debe decir si es de supervisor o si es de entrevistador. Entonces yo lo voy a mostrar acá. Entonces en este momento solo vamos a trabajar los supervisores. Ahora solo el supervisor es el que asigna a las entrevistas. Sí, levanten la mano los supervisores en este momento. Vamos a empezar de allá. De allá, 2000. Vaya asignándoles el número. Claudia les va a ir asignando a cada supervisor un número de radio que sería el equivalente al radio que vamos a trabajar en el campo. Van a empezar en el número 2000, 2001, pero Claudia les va a decir a cada grupo con cuál radio van a trabajar. De mí, para practicar de mí. Yo las tengo mi supervisora a ustedes, ¿no ves? Claro. Voy. Supervisores. Mira que estamos diciendo que estamos pintando. Ocupo bastante. Dámelo a ustedes para poder. Solamente 6 tenemos que sí les está apareciendo el menú. Sí. Ya entramos al conglomerado también. Okay. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a explicar, para los que sí les está funcionando, perdón, por favor, para que me puedan entender, para los que sí les está funcionando, les voy a explicar lo que tienen que hacer, y luego puntualmente vamos a ver con cada uno que no está funcionando cuál es el problema. Lo primero que el sistema les va a pedir es el número del conglomerado. O sea, cuando decimos conglomerado, estamos hablando del radio. Y de una vez les digo, vean, cuando decimos conglomerado, cuando decimos radio, cuando decimos UPM, cuando decimos clúster, todo eso es lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que tenemos múltiples nombres para la misma cosa. O sea, cuando nos referimos al área de que estamos trabajando, al grupo de viviendas que corresponden a un mismo sitio, que ustedes le dicen radio,
En otros países les tienen otros nombres. Pero entonces UPM, conglomerado, radio, clúster, todo eso es lo mismo. El numerito que le dieron ahora, que está arriba de 2000, es un numerito que inventamos para poder trabajar en la sesión de acá. Cuando hagamos el trabajo real en el campo, los números van a ir del 1 al 1700, no lo recuerdo. Ahora vamos a trabajar con números diferentes para no hacer confusión. Entonces, el numerito que ustedes le dieron es el que van a ingresar acá. Acá yo tengo 1, pero ustedes tienen que poner el número 2000, no sé qué, que les han dado. Entonces, eso es lo mismo, el equivalente cuando llegamos a un radio y le dice el supervisor a los entrevistadores: hoy vamos a estar trabajando en el radio 1715. O sea, lo primero que uno dice es el radio en que está trabajando. Eso es lo primero que le decimos a la tableta. Hoy vamos a estar trabajando en el radio y el número del radio. Entonces ustedes le van a dar el número que les dieron hoy, y una vez que le ingresen ese número, para eso tienen el teclado acá. Una vez que ingresen el número, debería aparecerles este menú. No, me pone... Paula, ¿no aparece? Sí, no, por eso lo que estoy haciendo, los que están funcionando, quiero dejarlos trabajando para ir viendo cada caso particular. Entonces, los que les apareció la pantalla ya pudieron poner el número y están acá. Acá con esto ponen 2001, por ejemplo. Y luego esta. Esta es para borrar. Si se equivocan en un número, con esta lo... Si quieren borrar todo el número que han puesto antes, le ponen con la C, que es clear. Entonces, una vez que dan el número, le ponen la flechita, esta flechita, y debería aparecerles este menú. O sea, no se me adelanten, nada más. El objetivo de este punto es... Claro, que tiene que entrar como entrevistadora. Bueno, sí, voy a detenerme un momentito acá para ver si nos ponemos al día con unos que están atrasados. Pero entonces, básicamente lo que tienen que dar es el número de conglomerado y deberíamos parar en este menú. ¿Cuál es mi número de conglomerado? Todos tienen que poner el mismo, 2000 y pico, no sé cuál. ¿Todo el mismo o no? ¿El conglomerado traen todos con el mismo? A mí me dijeron que número son 2010. Y ahora uno 2010 y te va a aparecer algo que está bien. Sí, pero es que todavía no lo explico acá. Pero esa ventana no me ha llegado, eso es lo que pasa. Ahí tendremos. Hay que ponerle sí. Hay gente que no le sabe. Está bien, dale. ¿Qué tal? ¿Es esa? ¿Pudieron cargar? Está cargando, ahí tengo otro cargador. Ya está ubicado. Igual y tiene un problema de ¿Qué canal es eso? no era de un usuario que
Me salté un paso porque yo estoy usando un conglomerado diferente. Los que lograron poner el conglomerado, debió haber desaparecido este mensaje. Sí, y mi máquina no apareció porque yo ya había trabajado con él previamente. Pero ese mensaje debería aparecerles. ¿Qué es lo que me está diciendo ese mensaje? Me está advirtiendo que nunca había trabajado con este conglomerado, que es la primera vez que voy a trabajar con él. ¿Eso es para qué? Para asegurarme de que no me equivoqué, porque es tan fácil equivocarse. Si yo empecé el conglomerado ayer y hoy continúo trabajando en él, pues entonces ya el sistema no me lo va a advertir, pero cada vez que entramos a un nuevo radio, el sistema me da este mensaje. Entonces, ¿para qué me sirve? Para asegurarme yo que le di correctamente el radio. Si yo reviso y digo, no, es que me equivoqué, no es este número, le pongo que no y pongo el nuevo número. Pero si estoy absolutamente seguro que es este, entonces le pongo que sí. Aquí, bueno, me está tapando el radio, pero yo puedo mover esta pantalla para ver cuál era el radio. Digamos, en mi caso yo le puse el 2, pero ustedes tienen que poner el 2000 no sé qué. Pero entonces, esta primera vez les va a hacer esta advertencia de que este radio nunca había sido trabajado, que si está seguro que vamos a trabajar en él, entonces le ponen que sí. Y ahora sí deberíamos obtener el menú que yo les dije previamente. Ahora todos deberían estar ahí. Muy bien. No, sí, esto debería aparecerles, pero no, posiblemente no en color rojo, en color gris, ahí de fondo. Le aparece, debería aparecerle en color gris. No está escrito. Falta la frase. Falta la frase. No, porque eso es lo que está. Porque está con un tiene que aparecer. Tienen que tener cuidado con la luz nocturna, porque ahí estaba una máquina que no aparecía esta línea. Entonces le quité la luz nocturna y ya apareció. Es que aparece un gris muy tenue. Entonces tiene que ver con el brillo de la tableta. Recapitulando, nada más, lo único que hemos hecho es que el supervisor llegó al radio y le dijo a la tableta, voy a trabajar con este radio. Y el sistema me muestra ahora, a ver, nada más llegamos al radio y le dijimos a la tableta, voy a trabajar en este radio. Entonces, como supervisor, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora? Asignar las viviendas, y una vez que asigno las viviendas, entregarlas, o sea, sincronizar. Entonces, vamos a seleccionar tareas. Primero vamos a ir a tareas, y aquí me van a aparecer los hogares que tiene ese radio. Yo voy a cambiar el radio porque yo estoy usando uno diferente. Voy a usar el 1.
que era el que yo sí sé que tengo información. Ahí debería aparecerle los 20 hogares que tiene ese radio, pero les debería aparecer en blanco, en el sentido que está diciendo, esos hogares están para hacerlos, pero no se los hemos asignado a nadie. Deberíamos tener una pantalla similar a esta, pero todos deberían estar como este, en blanco. Deberían estar en blanco. En blanco van a ver que el sistema es muy colorido y cada color tiene un significado. Por ahora, cada hogar no asignado debería estar en blanco. En este ejemplo que yo tengo acá, como yo ya estuve trabajando con él, entonces ya está en color azul, algunos de ellos, porque yo se los asigné a alguien. Pero voy a ponerme sobre el de abajo que está en un blanco. Cuando yo doy un clic sobre a entonces el sistema me dice, ¿a quién se lo va a asignar? Entonces ustedes cojan el número 1, le dan un clic y ahí debería aparecerle la lista de las personas que integran su grupo. Deberían aparecer ustedes mismos como supervisores y todas las personas que integran el grupo. El nombre de las 3 entrevistadoras de su grupo. Miramos las 4. ¿Alguien tiene problemas con esto? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos asignando el lugar a cada uno de los entrevistadores. Entonces, lo que van a hacer por ahora es que a cada entrevistador le van a asignar un hogar. ¿Y cómo se asigna? Simplemente ustedes dicen, bueno, esta se la voy a dar a Rosario, o se la voy a dar a Juan, o se la voy a dar a Claudia. Nada más le dan a clic. Y debería cambiarles a este color azul, y acá abajo debería decir a quién se las asignó. Simplemente le hace un clic a la persona que se le va a asignar y el sistema ya cambia de color la línea al hogar y les dice a quién se lo asignó. Entonces, a cada uno le van a asignar un hogar. A cada uno de sus entrevistadores le van a asignar un hogar. Sí, pero uno a cada uno. Recuerden, si usted tiene 3 entrevistadores, tiene que asignar 3 hogares. Nada más a los supervisores que no tienen entrevistadores, entonces van a hacer lo mismo, van a entrar al número de conglomerado que se les dijo, al número de radio, y la asignación del hogar que van a hacer, se la van a hacer a sí mismos, o sea, a su propio número, no a otro porque no tienen entrevistadores. ¿Me explico? Sí. La cuestión, lo que estamos practicando en este momento es cómo asignar. Y necesitamos empezar por ahí porque mi objetivo no es enseñar cómo asignar, sino mi objetivo es enseñar la aplicación del entrevistador. Pero el entrevistador no puede empezar si no tiene nada asignado. Entonces hasta ahora fue trabajo de los supervisores, ¿no? Ahora los entrevistadores sí le van a dar al doble clic al icono que tienen en su escritorio de entrevistador. Le van a dar doble clic y van a percibir una pantalla similar a esta, donde el sistema lo primero que va a pedir es, igual que en el caso del supervisor, les va a pedir el número del radio. Obviamente tienen que poner el mismo número que usó el supervisor, entonces el supervisor tiene que decirles cuál es el radio en que van a estar trabajando. Esto que le estoy diciendo es muy obvio, pero no saben la cantidad de veces que tenemos problemas que dicen, mire, el supervisor me asignó y no me aparece nada. Les va a pasar mucho que el entrevistador les dice, mire, es que no me aparece nada, ya sincronicé, ya el supervisor me asignó y no me aparece nada.
y cuando vamos a revisar han puesto un radio diferente. O sea, esto que estoy diciendo es muy elemental, muy obvio, pero tienen que tener mucho cuidado de asegurarse que no, que tienen el mismo radio que puso el supervisor, es el mismo radio que tienen que tener los entrevistadores. Entonces, en el semáforo de los entrevistadores, dan doble clic y tiene que aparecer una pantalla similar a esta, donde lo primero que está pidiendo es el radio, y tienen que consultarle al supervisor cuál fue el radio que él usó, y ponen ese número. ¿Está claro? Una vez que ponen el número, deberían tener una pantalla similar a esta. Sí, borra el 1 y pone el número que le da el supervisor. O con la C también. Con la C. Ahí está, no, es pauta, es tranqui, porque es ferventa. ¿Alguien con problemas para llegar a esta pantalla? No. Ahora les explico en qué punto estamos. Ya el entrevistador está listo para hacer su trabajo. Falta sincronizar. Falta algo, sí, le falta algo. Si van a tareas en este momento, bueno, en mi máquina no, porque yo sí tengo tareas, pero si ustedes van a tareas, no debería aparecer nada, porque no han recibido del supervisor la boleta que tienen que hacer. Entonces, obviamente lo que nos falta es esa entrega de la boleta, o sea, la sincronización. Entonces ahora vamos a hacer el trabajo de sincronizar. Harry, aunque el supervisor no haya puesto ninguna, no haya delegado en ningún lugar, ¿sincronizamos igual? No, el supervisor tiene que haber asignado. Sí. A ver, los grupos que ya el supervisor, la mayoría que son los grupos donde el supervisor pudo asignar. Entonces ahora esa sincronización que vamos a hacer, el supervisor en su tableta va a poner así, sincronizar, y esos uno por uno de esos entrevistadores va a poner asignar. Cuando uno pone, va a poner sincronizar. Cuando uno pone sincronizar, el sistema le pregunta con quién. Entonces el supervisor va a escoger uno de sus encuestadores y va a sincronizar con ese encuestador, y ese encuestador, solamente ese encuestador va a poner sincronizar, y en la lista le va a salir el supervisor y todos sus compañeros. Entonces tiene que seleccionar el supervisor. ¿De acuerdo? El supervisor sincroniza con uno de los entrevistadores y ese entrevistador sincroniza con el supervisor. Y queda claro cómo el supervisor asigna los hogares y luego cómo el supervisor se sincroniza con cada uno de sus entrevistadores. Y ahí es donde tuvimos el problema. Cuando el supervisor pone que va a sincronizar con uno de sus entrevistadores, le aparece una pantalla similar a esta. Le aparece una pantalla similar a esta. A su vez, el entrevistador pone sincronizar con el supervisor y le aparece una pantalla similar. Y en esta parte aquí, al menos en el supervisor debería aparecer aquí un color rosado indicando que se quiere enviar algo. Lo normal, lo usual es que en pocos segundos se ponga en verde tanto en el supervisor como en el entrevistador, indicando que hay una transferencia de información. Hemos tenido problemas con estas tabletas y no ha sido tan automática esta sincronización.
ya logramos detectar, como se les ha dicho a ustedes, que lo que hay que hacer es, estando esta pantalla así, ir en la parte inferior derecha, moverlo para que aparezca el menú y desactivar y volver a activar el Bluetooth en los dos lugares, tanto en el supervisor como en el entrevistador. Haciendo ese truco, hemos logrado que sincronice. Por ahora vamos a tener que seguir trabajando así, porque no tenemos explicación qué es lo que está pasando. Obviamente hay una configuración no completa de los Bluetooth o algo está pasando, pero bueno, con este truquito vamos a tener que seguir trabajando hasta nuevo aviso, o no sé si tendremos que vivir con él, para serles sinceros. Bueno, a los que siguen con problemas los vamos a ver puntualmente, pero la mayoría de los casos funcionó así. Una vez que se puso en verde, que significó que ya hubo la transferencia, o sea, el hogar que fue asignado por el supervisor ya le llegó al entrevistador. Entonces, cuando el entrevistador viene acá a la opción de tareas, ya debería aparecerle el hogar que fue asignado por su supervisor. En este ejemplo que tengo yo acá, yo tengo más cosas porque esta es mi máquina de pruebas y tengo muchos más, pero lo que debería aparecer es una línea como estas, que es el número, con el número del hogar que el supervisor le asignó. Entonces, en ese momento, se supone que ya estamos frente al hogar que vamos a entrevistar. Ya el entrevistador tiene su tarea, o sea, el hogar que va a entrevistar, y entonces, al hacerle clic al hogar, debería aparecer la siguiente información: inicio de la entrevista o borrar el hogar. Esto, borrar el hogar, voy a empezar por ahí, aunque no debería, es muy eventualmente que lo vamos a usar. Eso solo en el caso que hablamos esta mañana, de que un supervisor se lo asigne a un entrevistador y después por algún motivo se lo tenga que desasignar y asignar a otro. Entonces el entrevistador original tendría que borrarlo. Si yo presiono aquí borrar este hogar, es el equivalente a que el papel que tengo, ya sea en blanco o sea lleno, yo lo agarre y lo queme. ¿Me explico? Si yo pongo eliminar este hogar, ya no lo puedo recuperar. Entonces, si vamos a borrar un hogar, tenemos que tener absolutamente seguridad de lo que estamos haciendo. Perdón, yo como supervisor o yo como entrevistador. Estamos en el menú del entrevistador, ya son los entrevistadores. Pero no se puede recuperar yo, o sea, mi supervisor sí me lo puede volver a enviar si en algún momento se puede desactivar. Es que hay dos opciones: que este hogar esté en blanco, en cuyo caso no importa, que me un papel en blanco, pero ese hogar podría estar lleno de información y yo siempre tengo esa opción de eliminarlo. Entonces, por eso estoy empezando por el lado complicado. ¿Qué pasa si yo elimino un hogar? O sea, si un hogar completo, yo estoy eliminando ahí el hogar. O sea, el equivalente que le decía es agarrar ese papel y quemarlo, porque no ni siquiera romperlo, porque si yo rompo el papel yo podría reconstruirlo, pero si yo lo quemo, lo quemé. Entonces, si yo le doy la opción aquí, quemar el hogar, eliminar el hogar es quemarlo. Entonces, para que tengamos muy claro de que hay que usarlo exactamente cuando estemos seguros de lo que estamos haciendo. Lo normal es que vamos a trabajar aquí, iniciar la entrevista de hogar. Y es el ejercicio. Yo sé que ya algunos se adelantaron y están metiendo información y todo. Está bien, me gusta que travesen porque es la única manera de conocer el sistema, pero tenemos que hacerlo de una manera más o menos sistemática. Entonces vamos a empezar por ahí. El dato que nos va a llegar es el nombre, la dirección y el teléfono. No. Ah, no vamos a tener el teléfono. No, el teléfono no se registra. Sí, yo no sé si ustedes a nivel de manual registran el teléfono, pero ¿eso se agregó? Bueno, eso no es parte del estándar. En el estándar nosotros no recuperamos el teléfono, pero si ustedes lo agregaron, entonces... Ok. Entonces, nada.